Estimados amigos, estamos aquí en Plataforma Democrática, el programa que nos va a permitir analizar la realidad nacional desde un punto de vista plural. En esta oportunidad vamos a conversar con Juan Cheput, en la medida que nuestro amigo García Belaunde, Vitocho, por razones de fuerza mayor, al encontrarse fuera del país, no nos va a poder acompañar. Quiero recordarles a todos ustedes que este es un programa que se transmite por el canal BHTV de Cable Más y reproducido también por las redes de la Coordinadora Republicana. Bien, la coyuntura al término de la semana está marcada fundamentalmente por el horizonte inmediato de una vacancia que fue tramitada hace ya unos días atrás y que debe resolverse este lunes 28 de marzo. De acuerdo al procedimiento, antes de la votación y del debate propiamente dicho, el presidente de la República imputado tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y hacerse asesorar o representar por un abogado. La pregunta es si el presidente de la República participará, hará ejercicio de este derecho de defensa al cual tiene la posibilidad de dar su punto de vista, su descargo, lo hará a través de un abogado o eventualmente también, como sucede en los procedimientos donde la defensa es un derecho, puede deponerlo, puede dejar de lado, toda vez que él ha venido diciendo a lo largo de todos estos días que él descalifica esta acción porque la considera golpista, considera que es intransigente, abusiva. Lo mismo ha dicho hoy día el señor Torres en el Consejo Descentralizado de Huancavelica, que es una maniobra intransigente, de gente que no quiere buscar la paz, que son antidemocráticos porque no están respetando el voto popular. Entonces, hay un discurso de descalificación, por lo menos previo, que podría generar algunos escenarios en torno a la posibilidad de la asistencia o no del presidente de la República. Y en todo caso, si asistiera, no estamos tampoco, y esto es importante decirlo, ante una figura como la interpelación, donde el ministro que es interpelado recibe un pliego de preguntas para que lo responda por escrito y se fija día y hora para debatir sobre esos puntos. Y ahí sí se permite la réplica y la dúplica. En este caso no, el presidente no es interpelable en esos términos, lo que hace solamente, de acuerdo al artículo del reglamento, es defenderse, si es que lo tiene a bien, directa o por interpósita persona, su abogado, y punto. Además, después eso se retira, los parlamentarios son los que discuten antes de votar y luego votan. Es un procedimiento muy sumario, muy sencillo, que se resolverá seguramente a horas de la tarde o principio de la noche, porque tampoco no da lugar a más cosas. Ya se conocen los temas que están en debate y el desenlace será rápido. Ahora, ¿qué pasará? Eso es lo que vamos a conversar aquí con Juan y yo quiero pues un poco plantear esto. Además, tengo entendido que también la OEA ya quiere participar, quiere cuidar la calidad del proceso de posible vacancia de un presidente de la República, que es un tema importante, y entonces va a haber algunos representantes del organismo latinoamericano americano presentes para expresar, para, en fin, en calidad de veedores y observar el proceso de vacancia propiamente dicho. Bueno, Juan, ¿cuál es tu opinión, tu impresión de estos días que están marcados sin duda por la vacancia en medio de una pausa que ha significado sin duda que también, aunque es un tema ajeno a la política, como es el fútbol, pero sin embargo, pues tiene implicancias en la coyuntura actual? ¿Cómo ves el panorama reciente? ¿Cómo está en la situación? ¿Qué posibilidades en torno a la vacancia? En fin, tu opinión al respecto, Juan. ¿Cómo estás, estimado Ángel? Mira, en relación a la OEA, yo creo que ellos jamás van a perder la oportunidad de venir al Perú. Saben que acá se come muy bien, la pasan muy bien, los agasajan, pero su presencia no tiene mayor trascendencia, en absoluto. Ellos ya vinieron con con el proceso de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, no incidieron en absoluto en nada, tampoco dijeron nada del cierre inconstitucional del Parlamento, y luego también vinieron con
con el proceso de vacancia de Martín Vizcarra. Así que esto es parte, pues, de la diplomacia pintoresca, ¿no? Esa diplomacia que ejercen algunos que creen que pueden intimidar al Parlamento. Entonces, yo no le veo a la presencia de la OEA mayor significado que el de una visita turística. Su influencia en el plano local es nula, absolutamente nula. Ahora, yo creo que existe un ánimo en la población que la vacancia no va a prosperar. Y creo que ese resultado va a ser nefasto para el Parlamento. Le va a generar graves problemas al Parlamento, porque una gran mayoría de peruanos ya es consciente que el problema es Pedro Castillo y su par, su vicepresidenta Dina Boluarte. La situación económica, institucional, sanitaria, de seguridad del Perú es deplorable y no puede continuar 4 años y medio más en una situación igual. Realmente ya casi todos los indicadores demuestran que el Perú está en la antesala de la catástrofe, no solamente económica, sino social e institucional. Y el problema, como te decía hace un instante, es Pedro Castillo. Entonces, si el Parlamento va a esta vacancia, a esta discusión de la vacancia con un ánimo interpelatorio, que no lo es, como lo han manifestado algunos congresistas torpemente, dicen, lo que queremos es que vaya a explicar. Esa no es la razón de una moción de vacancia. Una moción de vacancia es para que se vaya, no para ir a explicar. Si es que ese es el ánimo de los parlamentarios, están cometiendo un gravísimo error. Pues desde el momento que absuelvan al presidente, el grito va a ser unánime o mayoritario de que se vayan todos. Así que gran riesgo corre el Parlamento si es que no asume su responsabilidad histórica de sacar constitucionalmente a la pareja que en este momento nos gobierna, que es Pedro Castillo y Dina Boluarte. Muy bien. Yo comparto contigo la idea de que la presencia de la OEA es inútil en cuanto a resultados prácticos, pero tiene una voluntad intimidatoria contra el Congreso de la República. La presencia de la OEA en el marco de la Carta por la Democracia, que fue un documento que se aprobó justamente a raíz de los hechos acaecidos en el Perú en torno a Fujimori, allá en la década, a comienzos del nuevo siglo, del año 2000, es un documento que le permite a la OEA intervenir y tomar conocimiento cuando se violenta el proceso democrático, y eso genera pues una situación contraria al régimen político basado en la voluntad del pueblo, y eso es lo que se verifica, o sea, una actitud, una conducta que podría significar golpismo. Ese es el tema, hay que decirlo con todas sus letras. La presencia de la OEA, y ahí nuestro representante del Perú en esa asamblea ha movilizado con el objeto de presuponer de que esta acción, que por cierto está inscrita en el marco de la Constitución, sería pues una suerte de golpe de Estado. Eso no está escrito, pero ese es un poco el contexto, ese es lo que subyace a esta intervención de la Organización de Estados Americanos, ¿no? La suposición de que la deposición, la vacancia de Castillo, tendría elementos irregulares, expresaría un voluntarismo golpista, como lo ha dicho el propio presidente, y entonces su presencia ahí es para cautelar eso. Eso es lo que ellos quieren determinar, si es que hay una voluntad de tipo golpista. No lo hicieron, por cierto, cuando se cerró el Congreso, ahí hubo un mutis completo, y ahora esta presencia yo creo que tiene una voluntad sin duda intimidatoria. Por cierto, quiero compartir contigo esta idea equivocada de muchos congresistas que se conforman con plantear una vacancia, iniciar el trámite únicamente para que el señor Castillo pueda comparecer. Y además, yo he escuchado en otros momentos y ahora también de que es una oportunidad para que el señor Castillo tome conciencia de la gravedad de los problemas del país, una especie de reflexión, de llamado a la conciencia, un tate quieto, si se puede decir en términos más criollos, y que en última instancia el Perú ya ganará porque él va a explicar y va a dar la cara porque el presidente no quiere hablar. Y eso es un error craso, porque una vez más
a diferencia de la responsabilidad de los ministros que se ejerce a través de la interpelación primero y la eventual censura, eso no pasa con el jefe de Estado. El jefe de Estado no es interpelable por su política, por sus conductas, ¿no? Y finalmente no va a ser objeto de censura alguna. Aquí es la comisión de un acto grave que afecta a la majestad del cargo presidencial, lo que lleva a que los congresistas consideren o no de que el individuo a cargo de la presidencia no es digno de estar al frente de ella. Punto. Ese es el tema. Y por eso la calificación muy alta, porque no se trata tampoco de cambiar al presidente a gusto de una mayoría eventual, sino que existan razones fundadas para que se produzca una voluntad muy cercana al consenso. Entonces, yo creo que si el presidente manda al abogado y el abogado habla de temas procesales exclusivamente, hace un discurso tecnocrático y repite lo que ya Castillo ha venido diciendo de consumo con el primer ministro Torres, de que eso es una maniobra, que eso es golpismo, que no tiene fundamento alguno. En el fondo, pues, se retirará, hablará 20, 30 minutos y el Congreso tiene que inmediatamente discutir, no sé qué cosa hay que discutir, se pasa a la votación y ahí queda. Si consiguen 87 votos, el señor Castillo se irá, pero si no lo consiguen, la moción pasa al archivo y no sucede nada. A mí lo que me preocupa, y esto es lo que yo quiero compartir contigo, es los efectos hacia adelante, porque los congresistas, de modo poco previsor y muy irresponsable, han levantado expectativas de un hecho que no tienen el dominio. Si ellos tuvieran la seguridad que van a alcanzar un número de votos que efectivamente haga de la vacancia una realidad, yo estaría de acuerdo, pero si la matemática pura y simple te permite que está lejos y que el núcleo duro del partido oficialista y sus aliados no van a votar en absoluto por la vacancia, por lo menos lo digo para que no haya ningún tipo de falsa expectativa entre la gente, entre la población, y por otro lado, que quede claro, aunque eso tampoco tendría mucho sentido, porque los campos están más o menos claros. Y el objetivo de desenmascarar al centro, al pantano que está en medio entre los bloques, tampoco tiene mucho sentido, porque mira, si tú quieres vacar de verdad a Castillo, vas a tener que hacer una aproximación con ellos a punto de producir un consenso de que te permita pues tener los votos que permitieron sacar a Vizcarra. Todos los tibios que generalmente se ponían en el medio y no aceptaban ninguna política determinante en torno a la vacancia de Vizcarra, terminaron haciéndolo por distintas razones y se alcanzó el número de 105, mucho más de los 87. ¿Qué cosa quiero decir con eso? Que si yo quiero de veras alcanzar la vacancia y me propongo con un objetivo cierto, real, objetivo, tengo pues que hacer las transacciones, los acuerdos, en fin, toda la negociación y las piruetas que significa la negociación para producir un número de votos que me permita llegar a los 87. Si yo empiezo a emplazar a unos y a otros que no son consecuentes, que no son así, que son así, lo que hago es distanciarlos y voy a generar, peor, una suerte de acumulación a favor del adversario. Porque si el bloque democrático, donde hay diferencias, hay diferentes colores, actitudes, sensibilidades, termina fragmentado, mira tú, está muy cercano de que la mayoría que se ha tenido para tener la mesa directiva del Congreso se pierda en las elecciones que van a desarrollarse en el mes de julio, o sea, de aquí a pocos meses. Y entonces el resultado sería peor. En fin, creo que ahí hay algunas consecuencias, todas ellas negativas. Tengo la impresión que la población que de veras quiere que Castillo se vaya y que es mayoritaria, yo no tengo ninguna duda que hay un sentimiento mayoritario en la población, está harto del desgobierno, de la crisis no resuelta, de la actitud irresponsable de Castillo, pero al no alcanzar, va a hacer que la ira se traduzca en contra del Parlamento. Entonces, la tesis que los caviares se están levantando con habilidad de que se vayan todos, inexorablemente va a alcanzar una mayor amplitud y va a tener una fortaleza que originalmente no la tenía, y al final de tanto repetirlo,
se puede producir un escenario con esas características, ¿no? Bueno, ¿qué opinas tú de eso? ¿Cómo ves tú el escenario después del lunes? ¿Qué va a pasar una vez que se sepa los resultados? Y tal como los pronósticos, en este caso las matemáticas indican, no se alcanzaría la vacancia. ¿Qué va a pasar No. inmediatamente después? Yo creo Juan. que varias personas van a quedar en ridículo, ¿no? Pero empezando por lo último que has señalado, en lo que se refiere a la actitud caviar de estos progresistas, de que se vayan todos, yo creo que ellos quieren que se vayan todos menos Dina Boluarte. Ese Sí, es el esquema que ellos están manejando. Y si les falla eso y tiene que irse Dina Boluarte, pues la convocatoria es Sagasti para tratar de mejorar su representación parlamentaria o volver a manipular, pues, las elecciones como se ha visto que han sido tan, pero tan cuestionadas, ¿no? Las elecciones recientes. Por otro lado, te decía que yo veo que varios van a hacer el ridículo porque he escuchado también a algunos constitucionalistas que a veces hacen de politólogos, ¿no? O se meten a opinar de política, decir de que faltan solamente 11 votos, ¿no? En una oportunidad estuve con el señor Aníbal Quiroga y él decía que solamente faltan 11 votos porque con 76 firmas se ha obtenido eh, la admisión, la admisión. Y eso no es así, pues, ¿no? O sea, esos 76 votos, una cosa es admitir y otra cosa es votar por la vacancia. totalmente de acuerdo. Lamentablemente, cuando opinan de esta manera, hacen que se rebajen los esfuerzos, la ciudadanía se confía, o sea, distorsionan con su mala información o su mal análisis, distorsionan lo que debería ser una suerte de ardoroso trabajo para tratar de sacar adelante la vacancia, ¿no? Porque se minimizan los esfuerzos, se dicen, ah, bueno, como faltan 11 votos, no es nada, ¿no? Y no es así. Se tiene Es que una trabajar cada voto como si no existiera. Se necesitan de todos los votos. Inclusive la votación puede terminar en 52 votos a favor, con lo cual inclusive menos de los que admitieron pueden terminar eso va a votando por pasar. la vacancia, que es lo que creo yo que va a pasar. Entonces, el principal efecto político de esto es determinar que el gobierno ya tiene el Congreso. Y por lo tanto la vacancia de Pedro Castillo se torna en muy difícil o imposible, salvo de que haya una tremenda presión popular que haga que arrastre tanto al Congreso como a Pedro Castillo. Pero en el corto plazo, lo que se puede desprender de lo que acontezca el día lunes es que el gobierno ya tomó el control del Congreso. Con algunas excepciones dignas, algunos parlamentarios dignos, ya tomó el control porque sabemos que en las democracias representativas lo que mandan son los votos. Y como tú señalabas, el próximo paso va a ser tener el control de la mesa directiva y por lo tanto de la agenda política nacional. Así que ya empieza el proceso de autoritarismo a mano acelerada y ahí muchos de los que ahora se confían, entre ellos los que dicen que solamente falta 11 votos, van a ver lo que significa tener un régimen autoritario al frente. Solamente queda lo que es la calle para poder determinar lo que realmente puede poner en jaque a este gobierno. El otro elemento que me permite señalar de que vamos a una derrota es que no se ha habido un líder ni parlamentario ni de la oposición que se esté encargando de convencer a sus pares de la importancia de votar en contra de Vizcarra. No hay ni un solo líder, ni siquiera los que han planteado la vacancia. Me refiero a los señores de Renovación Popular. Ni siquiera ellos, ¿no? Mira, para ilustrar a los televidentes, durante la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, se pusieron sobre los hombros, la primera vacancia, Luis Galarreta, Héctor Becerril y Daniel Salaver. Trataban de convencer a todos de la importancia de vacar a Pedro Pablo Kuczynski. No prosperó, fracasó el Fujimorismo. En la segunda oportunidad, el que se encargó de sacar la vacancia adelante fue César Villanueva, Así es. que iba y públicamente decía, me acabo de reunir con tal bancada, con tal otra, me reuní con los líderes políticos impulsando la vacancia. Y lo consiguió, pero es una labor de hormiga. Ahora sabemos de que sus intereses eran corruptos, económicos, vinculados a Odebrecht, vinculados a Martín Vizcarra, ¿no? El gran ladrón ese, el receptor de coimas, ¿no? Y como señalan todos los indicios,
y no había pues ese ánimo en la población que al final se tornó inconvencida cuando vio la labor que hacía el señor César Villanueva. Y luego, durante la gestión de Martín Vizcarra, cuando este es vacado, se notaban los esfuerzos de Guillermo Alarcón, por ejemplo, y de un sector de la izquierda. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que vemos? A nadie. Nadie se va a comprar el pleito de convencer a la opinión pública, de convencer a sus pares de obtener los 87 votos. O sea, esto para mí parece una farsa o simplemente un deseo de cumplir con la ciudadanía. Ah, ¿quieren vacancia? Acá está la moción, pero no le garantizo el éxito. Entonces, ¿para qué la presenta? Lo único que van a lograr con eso es simplemente fortalecer a Pedro Castillo y que a partir del día lunes en la noche, luego de la votación, el sentimiento nacional sea que se vayan todos, incluyendo a los parlamentarios, y un clima de mayor polarización. En lugar de que exista un ánimo que lleve a una mayor concordia y consenso, lo que va a existir es una agudización del enfrentamiento, pero ya teniendo al Congreso como un factor también de antagonismo político y sobre todo de decepción popular, que va a hacer que la gente diga, se tienen que ir los 130 parlamentarios. Y es la verdad, porque no ha habido ni un parlamentario que se haya puesto el tema de la vacancia sobre la espalda para tratar de conseguir los 87 votos. Por lo tanto, no existe el ánimo en ellos de sacarlo adelante. Es tan farsa como la del acuerdo nacional y no esperemos resultados positivos este día lunes. Sí, pues, lo cual es muy lamentable para el curso de la propia democracia, ¿no? Porque efectivamente va a terminar fortaleciendo a aquellos elementos que no queríamos fortalecer y puede inclusive a partir de ese momento generarse una situación de envalentolamiento, de erguirse y actuar de una manera desafiante. Ahora bien, yo creo que si bien el escenario se presenta un poco sórdido y difícil, eh, el Parlamento y los sectores democráticos deberían ver el horizonte que viene ahorita en el país en su conjunto a nivel de la sociedad. El incremento brutal de los precios, la descomposición de los servicios públicos, la parálisis del Estado, la incompetencia gubernamental, está creando condiciones muy duras para la propia estabilidad del régimen. Nosotros un poco entretenidos en este juego que se reduce al ámbito de lo oficial, gobierno, parlamento, no se está viendo de la misma manera lo que está pasando en la sociedad. Y si bien en un momento determinado hubo sectores sociales básicamente ubicados en provincias que estuvieron sin duda apoyando a Castillo, hoy, luego del fracaso evidente, la traición a todas las promesas, la incapacidad para transformar las cosas, hace que esa gente se vuelva en contra a partir de su propia experiencia. Y si la experiencia va a ser, por ejemplo, la disminución brutal de los ingresos, si va a significar que ya no va a poder acceder a un consumo razonable, si los precios se han disparado y ha encarecido todo, ahí están dadas las condiciones para una gran movilización de respuesta que las fuerzas democráticas deberían tratar de encauzar justamente en una perspectiva de poder, cuestionando justamente a los responsables de esta situación. Y si bien es cierto que muchos precios están un poco determinados por la situación internacional, también es verdad que el gobierno, como sucede en otras partes, tiene que tomar medidas justamente para paliar, para evitar, para morigerar los efectos de una crisis que, siendo general, tiene determinadas repercusiones internas. Ese horizonte yo creo que es el que no se visualiza. Y por eso es que se adelanta una vacancia que es una herramienta, se la está jugando en condiciones donde objetivamente no se dan las posibilidades de su materialización efectiva y se está dejando, digamos, el otro horizonte que yo creo que ahí las fuerzas democráticas deberían hacer un esfuerzo para canalizar y eso empaquetado debidamente y con una respuesta política emplazando al gobierno, ahí sí se podría, digamos, tener mejor suerte porque la dinámica social se cargaría ya no solamente de aquellos que han discrepado con Castillo y están en desacuerdo con el desastre, sino que el desastre ahora se está materializando en medidas y acciones que están afectando a las condiciones de vida de mucha gente.
Ya no solamente es la incapacidad, que es un hecho objetivo, sino es que ahora esta incapacidad pues se está traduciendo en una verdadera lucha por la sobrevivencia. Los problemas en el campo, las movilizaciones en Puno, en Arequipa, en Saurde, que se están paralizando, las demandas en el corredor minero, en Abancay, en otras partes del país, están revelando que hay movimientos telúricos, hay movimientos subterráneos que van a transformar rápidamente la situación política, y quizás hubiera sido más inteligente por parte de las fuerzas democráticas prepararse para esa ola que más o menos la estamos viendo, que tiene ya manifestaciones claras, en lugar de empeñarnos en una acción que va a terminar, digamos, para decirlo de modo simple y melifluo, de modo no satisfactorio, y que va a generar una situación grave. Y esto más o menos es lo que tú has dicho, y se expresa, digamos, en que teniendo Castillo más o menos una desaprobación del 70%, la pregunta que deberían hacerse los congresistas es por qué el Congreso, que está también contra Castillo, no tiene pues una popularidad cercana al 70%, ¿no? ¿Por qué está compitiendo codo a codo, punto a punto, en quién es más desaprobado? ¿Te das cuenta? O sea, ahí hay algo de comunicación, de que no, habiendo una base común para generar un rechazo a Castillo, el Congreso como que no puede evitar que la caída de Castillo lo contamine y lo traiga hacia abajo. Y entonces el Congreso también tiene un alto nivel de desaprobación, que repito, está compitiendo con Castillo según todas las encuestas, en que ver quién es menos malo. Y eso pues es el escenario para las visiones apocalípticas de que se vayan todos a adelantar elecciones con las estrategias mezquinas, subterráneas que están detrás. Entonces, un poco que este es el escenario, Juan, y yo quería entonces ver qué viene después. O sea, yo creo que va a haber una frustración, el Congreso va a entrar en una crisis grande, se van a pelear entre los antiguos aliados, y la opinión pública en su conjunto le va a echar la culpa de por qué no han podido vacar a Castillo a pesar de todas las promesas y expectativas que se levantaron. Pero se está olvidando este océano de contradicciones, de tensiones, que tienen ya una naturaleza básicamente socioeconómica, que el Congreso y las fuerzas democráticas en general deberían ponerse al frente y emplazar al gobierno por su incapacidad para poder atender estas nuevas preocupaciones que vienen por delante. ¿Qué te parece, Juan? Sí, yo no tengo ninguna duda de que el Congreso está en graves problemas en lo que se refiere a popularidad. Ya se ha visto que no están ejerciendo el control político, tampoco hay un ánimo de ellos de hacer una fiscalización efectiva. Hemos visto cómo se han manejado las comisiones de investigación de manera completamente anodina, dispersa y lenta. No les importa marcar la pauta en lo que se refiere a las investigaciones de los graves casos de corrupción que existen. Y sobre todo yo no tengo ninguna duda que este Congreso está tan sucio y no veo antecedente más cercano que el Congreso de Fujimori en el año 2000, cuando vemos a los famosos niños, estos tipejos que dicen que han estado deslizándose por Palacio de Gobierno, y no me refiero solamente a un grupo de parlamentarios, yo estoy seguro que hay muchos más, a cambio de prebendas cambian su voto y su posición política, y eso no indigna a nadie, pues estamos mal. O sea, si un parlamentario por unas cuantas obras protege la corrupción, es un tipo deleznable, es un tipo cuya posición política es inaceptable, porque no está a favor de una posición ideológica, sino está de cómplice de la corrupción, y eso hay que decirlo. Entonces, si hay varias personas así, pues simplemente, muy lamentablemente, este Congreso ya está descalificado y no da para más. Y yo creo que eso lo saben ellos. Ellos saben perfectamente que luego de la eventual caída de Pedro Castillo, no les queda otra cosa que también irse. Y por eso es que están convirtiéndose en una especie de puntales, ¿no? De soporte de Pedro Castillo, porque no quieren irse, quieren quedarse. Y quieren quedarse simplemente por cuestiones banales, frívolas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la posición política. Y el pueblo, la ciudadanía se está dando cuenta de eso. Cada vez más son las voces que ya no hacen excepciones y piden que se vayan todos.
Sí. Es un grupo de parlamentarios que no tiene sentido de la historia, que protege la ineptitud de Pedro Castillo, que es un individuo que sigue polarizando el país. Mira, hace 20 años, cuando Elian Carp dijo Ah, pituquitos de sí. Miraflores, se armó un escándalo. Ahora este señor puede hablar los pitucos ya no solo de Miraflores, sino del doble, y San Isidro, y no pasa nada, ¿no? O sea, hay una banalización de esta suerte de discriminación, una normalización de la terminología, ignorando que eso está calando en la gente y puede generar grandes movimientos sociales y resentimiento, pero no pasa nada. Y lo hace el presidente cuando ha convocado a ese fantasmal órgano llamado el Acuerdo Nacional, que no sirve absolutamente para nada, que ha Y que dejado ha su fracasado esencia. felizmente, ¿no? Ha fracasado porque nadie quiso ir, pero han dicho que lo han puesto para más adelante. Y yo creo que ahí hay que reconocerle la iniciativa de César Acuña, que fue el primero que dijo que no iba a ir, y lo puso en un tuit. Y Sí, eso luego está bueno, sí. Porque ya eso se ya le era han pues una cobertura grosera, ¿no? Eso era casi una genuflexión antes del mero trámite de la vacancia, ¿no? en una versión actualizada de la carta de sumisión, ¿no? O sea, iban a ir ahí a buscar la foto, a hacer una agenda y luego tratar de generar algún tipo de relación con lo que se discute el día lunes. Era totalmente grosero. Y de ese punto de vista hay que reconocer que César Acuña fue el que puso el puntal a esto y luego se han plegado los otros partidos. Pero volviendo al presidente, es Pedro Castillo quien manipula el acuerdo nacional. Y los del acuerdo nacional se dejan manipular. Les encanta ser manipulados, porque ¿qué ha hecho el acuerdo nacional en los últimos años? Nada, 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 absolutamente. absolutamente nada. Ahí simplemente hay un grupo de asesores, casi todos de la Universidad Católica, tengo entendido, no hacen nada de No, nada. y que ganan buena plata, pero mira, no han evitado ninguna de las crisis políticas de los últimos años. Ujú. Nada. O sea, no ha sido un elemento que ha evitado el estallido de las crisis. Remóntate tú los últimos años, todas las crisis, el Así es. acuerdo nacional ha sido un gran ausente. Tuvo un momento lógico en Al el inicio. post-fujimorismo, pero eso querer extenderlo como una institución No, ya permanente debería, creo no yo que tenía. debería desaparecer, ¿no? Sí, sí, es una ficción. No tiene ningún sentido que se siga manteniendo un grupo de burócratas ahí, de verdad, es un desperdicio de dinero. Y que está siendo utilizado con fines manipulatorios por parte del gobierno. Y para cerrar ya, porque tengo entendido, están haciendo señales de que termina el Sí, programa, así es. simplemente señalar que luego del día lunes, y lo digo con mucha pena, el drama va a ser que se vayan todos. Ya no Sí, solamente Pedro Castillo, sino la decepción que va a sí, haber sobre el Congreso de la sí. República. Yo creo que el Congreso de la República, en lugar de tomar distancia ante la caída de Castillo y inclusive hacer que la ola que viene se lo coma a él, el Congreso se ha puesto de costadito para que también la ola lo arrastre. En fin, cada uno es dueño de sus actos. Yo comparto esa evaluación y esa consecuencia. Hemos llegado al fin de nuestro programa, estimados amigos. Muchas gracias a todos ustedes por su permanencia, por el seguimiento que nos hacen. Y nos comprometemos a seguir pues desarrollando estos análisis de la coyuntura. Vamos a ver cómo viene la próxima semana, cómo vienen los próximos días y en consecuencia nos despedimos diciéndoles hasta la próxima. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos ustedes.